Bien. Perfecto. Bueno, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Esta es una nueva entrega de Innovus Costa Rica. Hoy un tema que apasiona. Vamos a hablar de innovación, vamos a hablar de los datos, pero cómo crear un ambiente de cooperación para co-crear de manera conjunta con recursos y capacidades propios del país. Y lo vamos a llevar al sector de la salud. Para hoy hemos traído a alguien que no es ajeno a nosotros, un amigo, colaborador, alguien que admiramos mucho también, un conocimiento entrañable, curioso por sí mismo, investigador nato, y me refiero al señor Jorge Ogilvy Araya, director de investigación de Boston Scientific, a quien le damos una cordial bienvenida. Jorge, ¿qué tal te va? Muy bien, ¿y usted, Jack? Pues un gusto aquí estar compartiendo con usted y con todos quienes nos ven desde la casa, siguiendo las recomendaciones. Un gran saludo para todas y estamos muy contentos de poder compartir este ratito. Muchas gracias, Jorge. Jorge, para nadie es un secreto lo que estamos viviendo, una desaceleración económica, un Producto Interno Bruto que va a llegar alrededor de menos 3.1 o menos 3% al cierre del año. A junio, julio, un desempleo proyectado 25-30%, pero vemos también en el otro lado de la acera cómo empresas se han logrado unir a partir de datos en cuanto a recursos y capacidades se refiere para poder abastecer de insumos propios para atender una emergencia. ¿Cómo nace esta iniciativa, Jorge? Bueno, básicamente, tal vez como para poner un poquito las cosas en contexto, esta pandemia es un evento único en nuestras vidas. Es algo que nos va a marcar, nos va a dejar una raya más para el tigre, ¿verdad? A Así todos es. en nuestra existencia. De una u otra manera, son eventos inesperados, son eventos en los cuales estamos aprendiendo sobre la marcha, ¿verdad? Estamos aprendiendo muchas cosas sobre la marcha, tanto del virus, tanto de su transmisión, tanto de los efectos que esto tiene sobre las personas en la parte médica, salud pública, la parte económica. Y tenemos básicamente un enemigo común. Y en este momento, pues, en el país, yo siento que una de las, y no solo en el país, sino en el mundo, hay algunos principios básicos, ¿verdad? De rápida respuesta, de eficiencia, de solidaridad, de toma de decisiones basadas en datos, ¿verdad? Que muchas veces no nos van a dar un número exacto, porque en todo hay, ¿verdad?, cosas aleatorias, pero sí nos pueden dictar una tendencia de por dónde es camino y por dónde no es camino. Entonces, yo en lo personal he estado estudiando un poco cómo esta epidemia ha sido abordada en diferentes países y se ven diferentes estrategias, diferentes modos de abordarla. Y nosotros como costarricenses, siento en mi corazón que tenemos una gran oportunidad, y esa gran oportunidad es tomar decisiones políticas, decisiones económicas, basados en datos, ¿verdad? Basados en datos. Siento, por ejemplo, cuando estaba el otro día leyendo acerca de la estrategia o más bien los consejos que dan algunos expertos en otros países que dicen, bueno, es que lo de la primera hora de la cuarentena es para conocer al virus. Entonces ahora cuando la cuarentena baje, relajamos medidas, y cuando vemos que va para arriba, volvemos a poner la cuarentena y nos la jugamos así, ¿verdad? Eso es un método de control, on-off, encender y apagar, ¿verdad? Los ingenieros electricistas y las personas que trabajan en ese campo lo saben, pero
hay métodos más finos, ¿verdad? En los cuales usted estudia las variables, algunas de esas variables son conocidas, otras no tan conocidas, pero a través de los datos, a través de la matemática, a través de los modelos matemáticos y computacionales, inclusive se pueden llegar a ver cosas que cuando yo muevo esta perilla pasa esto, y cuando muevo esta otra perilla pasa esto otro, y poder, si bien no predecir el futuro, sí podemos ver hacia dónde, en términos generales, nos vamos dirigiendo y generar política pública con respecto a eso. Entonces yo pienso que esa es una gran oportunidad que tiene Costa Rica y bueno, parte de la afición o del hobby que hemos tenido es estudiar un poco esos fenómenos y como país estamos en una prueba, ¿verdad? En el cual este virus vino a hacerle un examen a todos, ¿verdad? A todas las organizaciones sociales, empresa privada, empresas públicas y nosotros como personas, de ver qué áreas somos las que tenemos que reforzar de cara al futuro y a posibles eventos como este que han pasado antes. Un ejemplo de esto, Jack, para mí es Taiwán. Taiwán tuvo una epidemia hace algunos años del SARS y ellos, como en todo lo que es administración de proyectos, ¿verdad? Una de las partes más importantes son las lecciones aprendidas. Y ellos aprendieron un montón de lecciones en ese tiempo con el SARS. Y ahora cuando uno ve la evolución del coronavirus en Taiwán, a pesar de que está a 80 kilómetros de China, los números son impresionantes, ¿verdad? Uno dice, ¿qué estarán haciendo? Y hay, ¿verdad? Publicaciones científicas que describen, ¿verdad? Los diversos métodos de pruebas que le hacen a la población, ciencia de datos que utilizan para poder predecir ciertas cosas y ajustar el sistema con esos datos. Herramientas tecnológicas, por ejemplo, identificar a las personas infectadas, ¿verdad? Poder tener, respetando siempre la anonimidad de los datos, pero tener, por ejemplo, una idea de cuáles son los lugares por donde hay una alta prevalencia del virus, poner medidas específicas en esos lugares, no tanto así en otros, ¿verdad? Entonces, como quien dice, ajustar fino un poco más lo que se tiene que hacer, no una medida que por un tamaño calza a todos, sino medidas diferentes, pero ellos ya pasaron por una pandemia, aprendieron y ahora esta segunda la están haciendo un excelente trabajo. Entonces, en ese sentido, ahí vienen varias cosas y vienen cosas interesantes. Si bien tienes el dato, lo traduces en información y después lo haces conocimiento, que es para la parte de la ejecución y presentar soluciones. En nuestro caso, hemos visto una fuerte tendencia que inició y ahora los índices entre un día a otro se han venido disminuyendo. Pero aquí hay una inquietud importante. Hay desempleo, la gente tiene que salir a trabajar o a buscar cosas que hacer. Pero volviendo al enfoque inicial que pretendía hacerte, estoy totalmente de acuerdo que esta es una oportunidad para el país, inclusive para su propia economía, para reinventarse, ¿verdad? Vemos cómo antes los nombres de cadena de abastecimiento o cadena de suministros no eran tan intensos como lo son ahora. O vemos también una participación de la academia en conjunto con el gobierno y con la industria presentando soluciones. Tanto es así que hoy el presidente ejecutivo de la Caja hablaba sobre los 3 posibles caminos para encontrar una cura o una vacuna para el COVID-19. Pero aquí ha llamado mucho la atención este despliegue tecnológico entre diferentes empresas de la industria que se unieron para poder producir elementos que la propia caja ya no tenía de dónde abastecerse, porque ahora vemos una competencia de precios férrea en temas de abastecimiento, donde en el mismo avión probablemente se hacen negociaciones que ni vos ni yo nos damos cuenta. Al mejor postor se están pagando los productos casi al instante. Inclusive me atrevo a decir que las producciones que se vienen dando a nivel mundial
unos ya la están anticipando, es decir, ya la están comprando desde antes que nosotros, ¿verdad? Y vemos cómo el país viene desarrollando cosas. Pero aquí, ¿cómo fue esta orquesta que se armó? Porque en algún momento, no sé si lo recordarás, lo hablamos de uno de los programas que tuvimos, el primero que tuvimos de Innovus en los espacios de los sábados, en Innovus CRC, y decíamos, ¿cómo lograr ese ecosistema? Pero nos hemos dado cuenta que ante una necesidad, más bien nos convertimos más fuertes, nos damos cuenta de que sí podemos y vemos una serie de actores que se vienen sumando a estos procesos. Inclusive le hemos dado seguimiento al sitio web y a la página de Facebook sobre el tema colaboración que hay para poder sumar esfuerzos. Pero ¿cómo se ha logrado armonizar esto tanto de la noche a la mañana, Jorge? Cuando antes lo veíamos casi como, ¿qué es primero, el huevo o la gallina, verdad? Y ahora lo vemos casi como de inmediato. ¿Qué sucedió? Sí, bueno, mi opinión personal, ¿verdad? Es que vamos a ver por dónde empezar. Yo siento que nosotros en este momento tenemos un enemigo común, que es la Okay. enfermedad Muy, COVID-19. muy bien. Entonces, el otro día estaba hablando con algunos expertos en la parte sociológica, en la parte matemática, y ellos me explicaban, por ejemplo, de que una pandemia como esta tiene muchos símiles con una guerra, ¿verdad? Me daban este ejemplo, se cuentan los muertos, ¿verdad? Es una de las principales métricas que se llevan en una guerra. La gente quiere saber cuándo va a terminar la guerra, no hay certeza de cuándo esa guerra termina, hay estimaciones, etcétera, etcétera. Y vea que el COVID es algo muy similar, ¿verdad? Entonces, utilizando la analogía, yo pienso que ese enemigo común ha hecho que nos unamos en torno a él, pero nos hemos unido en torno a él alrededor de un concepto que es clave en la innovación, Jack, que es la colaboración. A mí, yo he participado en diferentes foros, he estado presente en algunos foros del sector público, de la academia, de la industria, y me parece lindísimo ver cómo de repente el Ministerio de Ciencia y Tecnología, las personas en el Ministerio de Salud, los representantes de la empresa privada, bueno, ¿cómo podemos hacer para ayudar? Las universidades, ¿verdad? Proveyendo todo ese talento, toda esa energía para hacer cosas ante este enemigo común. Para mí fue impactante, por ejemplo, Jack, un día que estaba en una teleconferencia con un colega en la India y en Minnesota, y al inicio de la reunión estábamos conversando y empezaron a hablar de la realidad que ellos estaban viviendo. Entonces la persona de la India me decía, bueno, en este momento estoy aquí encerrado en mi casa, tengo a mis chiquitos que me están pasando por detrás aquí en la reunión, estoy chocando con los muebles, ¿verdad? El de Minnesota decía lo mismo, yo estaba en las mismas y como que a mí como que fue un choque de realidad de yo decir, qué interesante, yo nunca había visto que personas en lugares tan disímiles del mundo tuvieran un problema común, ¿verdad? Que es este que estamos enfrentando. Entonces, para volver al punto, yo creo que yo siempre he tenido la hipótesis, de hecho algunas veces yo lo comentaba en Facebook, que yo decía, bueno, habrá países que son capaces de cambiar el rumbo sin tocar fondo, ¿verdad? Es un tema de conversación que a veces tengo en el café con algunos de mis familiares y uno dice, bueno, busquemos ejemplos de países que se hayan reinventado sin tocar fondo. ¿Qué es tocar fondo? Tocar fondo puede ser una guerra, tocar fondo puede ser un desastre natural, ¿verdad? Puede ser algo demasiado grande que le cambia la normalidad a las personas. Y esta pandemia es eso, ¿verdad? Es algo que de repente nos cambió la normalidad y dentro de todo lo negativo que eso trae, si uno lo enfoca desde la perspectiva correcta, hay un montón de oportunidades y hay un montón de cosas positivas. Pero también, lógicamente, como lo decía usted al inicio, son varios elementos. La colaboración, el talento, ¿verdad? La dedicación de nuestras personas en el servicio de salud, en los hospitales. Cada quien en la sociedad tiene muy claro
cuál es su rol, o la mayoría de personas tiene muy claro cuál es su rol. Todos estamos contribuyendo. La persona que nos está viendo en este momento desde la casa, que no sale y que es muy responsable y que tiene los medios para no salir, pues está contribuyendo. Es el poder que tiene la persona. La persona que por X o Y razón tiene que salir a trabajar porque no tiene otra, pero si cuando va a salir a trabajar sigue las normas de distanciamiento social, ¿verdad? Si sale a hacer solamente lo indispensable, también está contribuyendo. O sea, todos estamos contribuyendo. Entonces, en el caso costarricense, yo siento que esta crisis nos ha dejado una gran lección también en muchos ámbitos, que es también el rompimiento de paradigmas. O sea, antes hablábamos de este tema y hablábamos y hablábamos y se habla mucho, pero esta crisis lo que vino a hacer fue, como dice el dicho, fue cuando el avión puso las llantas en el suelo. Así es. Sacó Sí, humo total. nos está diciendo, bueno, sí, ahora sí, llevemos todo esto a la práctica. Un fenómeno que a mí me llama mucho la atención, ya que es como esta crisis, de repente, cosas que no se podían, ahora sí se pueden. Entonces, por ejemplo, antes se decía, no, es que de trabajar desde La la aceleración casa. en los trámites, por ejemplo. La Sí, aceleración de los trámites, por ejemplo. sí, sí, que esto no se puede hacer porque vamos a llevarlo en varios ambientes, ¿verdad? Bueno, digamos que en el ambiente privado, bueno, trabajar desde la casa. ¿Cuántos días de trabajar desde la casa vamos a dar? Un día. Ah, no, pero seguro se nos cae la productividad. Bueno, y ahora estamos trabajando desde la casa, lo contamos en meses, ¿verdad? Tal vez en otros ámbitos se decía, trabajar desde la casa no se puede porque la ley tal, el inciso tal no nos deja. Y de repente nos obligó a trabajar desde la casa y las juntas directivas se tienen que reunir virtualmente, los Virtualmente. trámites se tienen que hacer en línea y de repente sí se podía, solo que nos vimos obligados por un factor externo, a una necesidad a que eso se diera. Pero sí, volviendo al punto, Jack, en el país realmente ha surgido un interés. Yo me siento muy orgulloso de, de nuestro país, de la reacción que hemos tenido en todo nivel, porque de verdad que se ha sentido un ambiente en el cual todos queremos ayudar. Y más bien, hay momentos en que lo complicado es, lo más difícil es organizar a toda esa gente que quiere ayudar, Exacto. ¿verdad? Eso es otro reto diferente y diversas iniciativas en el país lo que buscan es ver cómo se puede hacer para ser más eficientes y realizar la colaboración de una forma orquestada. Ahora, Jorge, aquí viene un tema que es interesante y aprovechando la coyuntura actual. ¿Es posible llevar esta misma capacidad de producción y fabricación de equipos a las zonas rurales, territoriales, fuera del GAM? Porque sigue siendo el GAM el gran clúster de producción y el gran clúster de concentración económica. Pero, ¿qué pasa con las regiones? ¿Podríamos llevar este tipo de producción a las regiones y con ello facilitar los despliegues tecnológicos, por ejemplo, para los hospitales que están circundantes o los EBAIS que están circundantes y la gente no tenga que un desplazamiento hacia acá? ¿Es posible esto? ¿Se ha pensado? Claro que es posible, claro que es posible. Vea que ahora muchas de las tecnologías están descentralizadas. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, muchas de las, un ejemplo que a mí me encanta es, por ejemplo, las mascarillas de protección para el personal médico. Bueno, las Correcto. universidades las han impreso en impresoras 3D. Así es. He visto amigos y amigas dentistas, por ejemplo, que se agarraron las impresoras 3D y empezaron a hacerla. Algunos están haciéndolo con diseños uruguayos, otros lo están haciendo con diseños abiertos de España, otros lo están haciendo con diseños abiertos propios. Entonces, vea que la misma dinámica de esta pandemia nos ha hecho ver de que tenemos movilidad restringida y aún así es posible que muchas cosas sucedan. Entonces, esta misma pandemia realmente no hay diferencia si uno está ubicado en San José o está ubicado en una zona periférica o si está en la India o si está en Uruguay. Hay muchas cosas que se están moviendo a través de la parte digital y de la producción local en sitio.
¿verdad? Ujú. De esas tecnologías. Por supuesto, yo siento que hay que seguir invirtiendo, seguir rompiendo paradigmas, seguir descentralizando algunas cosas en Ya. otras áreas del país. Ujú. Eso es un trabajo de hormiga que no para, ¿verdad? Es un proceso. Esto nos ha hecho ver como que es posible. Hay todavía ciertas limitaciones, ciertas desventajas que se presentan en las zonas periféricas que en la zona central no se presentan. Pero bueno, el trabajo que hay es irlas quitando y ya nos hemos dado cuenta de que en una situación de emergencia nos obligó a, a hacer posible lo que parecía imposible. Entonces, creo que es un excelente ejercicio mental para todos también y en el que no es necesario centralizar, sino que es un ecosistema, Costa Rica como un ecosistema, ¿verdad? Muy bien, y esa es una gran precisión. Aquí viene un punto importante en la conversación y es, ¿será este el momento de impulsar verdaderamente territorios tecnológicos en las diferentes zonas del país? ¿Será este el momento que ha estado esperando Costa Rica para darse cuenta de que puede traducir estos mismos esfuerzos para inyectar el agro, por ejemplo, para inyectar el turismo, por ejemplo, para crear soluciones ante necesidades, tal vez para personas que son no consumidoras por su capacidad económica que vayan a tener tanto ahora como en el futuro? Sin lugar a duda, la dinámica del mercado cambió. Eso estamos completamente claros. Hay un comercio electrónico cada vez más férreo. Y un claro ejemplo que pongo es, antes uno se desplazaba a Zarcero a comprar los quesos. Ahora la gente de Zarcero hizo una pequeña app, se reunieron unas personas ahí, un mini mercado entre todos ellos, lo ordenas y te llega a la puerta de la casa. Uh -huh. Y así con diferentes productos, ¿verdad? Y eso para apenas para citar un ejemplo. Pero ¿será este el verdadero momento? Te lo pregunto porque sé que estás en diferentes posiciones y tenés una visión más amplia de ese ecosistema en cuanto a los hilos conductores, pero, por ejemplo, hay universidades como la UNED que viene trabajando fuertemente en lo que son la territorialidad, específicamente desde la economía social solidaria y las tecnologías disruptivas, siendo esta una universidad estatal que tiene infraestructura en todo el país, que son los centros universitarios, al igual que la UCR. ¿Pueden ser estas oportunidades que hemos esperado? ¿Qué Bueno, piensa Jorge? yo pienso que yo no tengo la respuesta precisa para eso, pero sí le puedo decir que esto nos abre los ojos de que es posible. O Okay. sea, ese ejemplo que da usted, Jack, vamos a ver y voy a tratar de ser bastante preciso. Yo el otro día conversaba con unos amigos y yo les decía, bueno, pero es que económicamente esto nos ha impactado a nivel mundial, nos ha impactado a todos de una u otra manera. Uh-huh. Hay dos formas de verlo, ¿verdad? Está la forma caótica de por qué estoy yo en esta situación y también Uh-huh. está la forma proactiva en la cual las personas dicen, bueno, con estos elementos que tengo, la pandemia no la puedo controlar, ahí está y ahí va a estar por cierto tiempo, ¿cómo me la juego? ¿Verdad? Entonces a mí me encanta, por ejemplo, el ejemplo que usted acaba de dar de Zarcero. Por ejemplo, en Pérez Celedón, un grupo de personas locales se organizaron y abrieron una página en Facebook que se llama Pago y entonces ahí hay personas que ofrecen sus productos y otras, hay compradores y vendedores y entonces resulta que he escuchado historias de señoras, por ejemplo, que vendían, por decirle algo, gallinas achotadas y ahora más bien la cantidad de pedidos se les ha subido un montón y no dan abasto y más bien ahora tienen que buscar cómo entregar su producto fuera del Cantón Central de San Isidro y llevarlo al otro lado. Entonces genera una serie de oportunidades que
que la inversión que se ha tenido en el pasado y lo que la pandemia nos está forzando a hacer, de hacen que sean posibles, ¿verdad? Entonces, ahí hay un poco también de reinvención, hay un poco de aprovechar la infraestructura, las herramientas de tecnología y de continuar para el país invirtiendo en esas zonas. Lo que pasa a veces con las zonas rurales o las zonas alejadas es que se da un dilema del huevo o la gallina, yo siempre lo he visto. Entonces dicen, es que no invierto ahí porque, vamos a ver, vamos a invertir ahí, pero no hay demanda de tal cosa. Pero no hay demanda si usted no invierte en educación. Correcto. Entonces se vuelve ahí como en una dicotomía. Tal vez la conclusión a la que yo he llegado es que siempre es muy positivo invertir en la gente, el talento lo tenemos todos igual. Invertir en la gente, invertir en el desarrollo de esas zonas, entender que no hay sectores excluyentes. No es que el agro sea más importante que este otro o que este otro sea menos importante, no, son todos complementarios, ¿verdad? Y dejar que orgánicamente esas sinergias se den y que cada persona pueda sacar todo su potencial y darle las trabas que tenga para lograrlo. ¿Será el desempleo un estímulo para eso? Si usted apunta. Bueno, O dependemos todavía, perdone que le interrumpa, o dependemos todavía de una cultura paternalista del gobierno donde se nos acostumbre a que nos tienen que dar las cosas en vez de las herramientas para poder salir adelante. Y se lo planteo en lo siguiente. Usted bien lo apunta, creo que igualmente estoy en la misma línea. Todos tienen sus propias capacidades y por ende sus recursos. O sea, los recursos que usted tiene como persona son únicos e inimitables y así cada uno de los seres humanos. Ahora, en las zonas alejadas vemos un fenómeno que la mayoría de los estudiantes tienen que desplazarse al GAM para conseguir trabajo. Cuando usted ve los indicadores de inversión extranjera directa, muy pocos están en zona rural. Y también vemos cómo los productos tradicionales como la piña, vemos como por ejemplo el banano, si bien antes de la pandemia tenían un nivel de exportación, pero la piña ya había caído radicalmente. Y así le puedo dar otros ejemplos. Entonces, en este sentido, ¿qué se podría motivar con base a su experiencia y poder generar estos espacios de co-creación para verdaderamente ya cimentar en cuanto a los recursos y capacidades de, por ejemplo, San Isidro, que no son lineales con los de Guanacaste o que no son lineales con la región Huetar Norte o Alajuela o Limón y así sucesivamente, y sobre ellos poder trabajar propiamente a lo que distingue esa región para levantar la economía en esa región. ¿Qué piensas al respecto? No, yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Simplemente es identificar, digamos, las potencialidades, el entorno, ¿verdad? Qué cosas se pueden explotar de una manera sostenible en cada uno de los lugares con sus similitudes y sus diferencias. Y apostar, ¿verdad? Yo sí soy de la opinión personal, Jack, que el rol de la sociedad civil, el rol del gobierno, el rol de la empresa privada, el rol de la academia, de todos, es generar igualdad de oportunidades. Muy bien. O sea, el objetivo no es, como dice usted, es imposible resolverle los problemas a todos, ¿verdad? Al nivel de que todos desean, ¿verdad? Eso es imposible, los recursos son limitados. Pero sí se debería buscar cómo garantizar o tener como un norte que haya igualdad de oportunidades. Y que las personas, ¿verdad? Lo voy a decir coloquialmente, de ahí, si hay un vagabundo que tiene las oportunidades y no las aprovecha, de ahí, está destinado a no surgir, Correcto. ¿verdad? Pero la oportunidad la tuvo.
Entonces, eso es lo que hay que buscar, ¿verdad? ¿Cómo generar esa igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional? Siento que eso es algo importante y que parte de estrategias que tienen que ver, inclusive, ver el país de afuera hacia adentro, ¿verdad? En fin, pero para mí eso es, ¿verdad? La generación de la igualdad de oportunidades en cada región y que cada región lo aproveche. Una vez yo fui a San Carlos y una persona de San Carlos me dijo, yo no quiero, lo único que yo le pido al gobierno es que me deje trabajar. Y a mí me impactó mucho esa frase, porque él decía, yo no quiero que me regalen nada, nada más que podamos trabajar, ¿verdad? Entonces, qué bonito, ¿verdad? Ese grupo organizado en San Carlos buscando su propio destino, su propia realidad. Eso es otra cosa también, las comunidades tienen que organizarse y luchar por las cosas que quieren, ¿verdad? Porque ellos mejor que nadie conocen la realidad de sus comunidades. Por ejemplo, el otro día estuve conversando con un grupo organizado en la zona sur. Puña, la energía es contagiosa, ¿verdad? Queremos hacer esto y queremos hacer lo otro y con quién hablamos y qué hacemos, ¿verdad? Y ese entusiasmo y esa energía termina contagiando a todo el mundo y ahí se va generando la masa crítica que cambia el asunto, ¿verdad? Entonces es importante para mí también saber que hay una corresponsabilidad en la cual los problemas hay que trabajarlos en dos vías, ¿verdad? Ahora, sabemos su rol en el sector público como privado, entonces aquí le vamos a preguntar a Jorge Ogilvy, en su opinión personal, ¿cuáles son los principales elementos que debiera tener una política de innovación para el país? Porque tenemos un montón de lecciones aprendidas ahorita. Y el Banco Interamericano de Desarrollo, en su último informe, decía claramente que los países o se reinventan. Bueno, primero decía que había que estabilizar la economía, luego reestructurarla o transformarla a partir de ciertos elementos. Y mucha gente, el uso de los conceptos siempre es importante y han habido memes donde decían que si la transformación digital la veíamos en 10 años o en 2 años, el COVID no la trajo. Y Ujú. no, y no necesariamente, ¿verdad? Hay que tener una separación ahí importante. Pero lo que sí quiero, en su opinión práctica, los principales elementos que pudiera contener una política de innovación que fomente la descentralización de la producción, óigame bien, que podamos ir a los territorios, aprovechar los jóvenes que están ahí, por ejemplo, que Boston Scientific sea la casa matriz en Costa Rica y tenga una pequeña filial en Pérez Celedón, por ejemplo, o que tenga una en San Carlos, por ejemplo, y crear alrededor de ella clusters en diferentes servicios que Boston Scientific pueda delegar en startups que se puedan crear en esos parques tecnológicos. ¿Lo ve Jorge Ogilvy factible? Sí, y tal vez yo me devuelvo un poquito, Jack, en esto, porque ya que me hace la pregunta directa de mi opinión personal, Sí. vea, yo creo que lo primero que haría que el país se empiece a transformar todavía más es que la política pública esté basada o que la política pública escuche mucho a los expertos que ya tenemos en nuestro país. Vea, en el campo de la innovación, se me viene un nombre, por ejemplo, don Ricardo Monge. Él es un doctor, hace publicaciones para el Banco Interamericano de Desarrollo, eh, con coautores del más alto nivel, ¿verdad? Ha estudiado el tema de innovación, ha estudiado el tema de clústeres, ha De los estudiado, derrames, de los spillovers, de ¿verdad? spin-off. Uh-huh. Encadenamientos, etcétera. En nuestra propia casa tenemos un experto en eso, del más alto nivel, y tenemos muchos más, ¿verdad? Hay que escucharlos más a la hora de formular política pública, hay que conectarlos más. Otro ejemplo, ahorita que estamos con este tema de la pandemia, el otro día estuvimos
en una reunión, yo escucho, veo muchos artículos, leo muchos artículos de personas, por ejemplo, como Santiago Núñez, como Tomás de Camino, expertos en epidemiología, modelos matemáticos, que han hecho este tipo de trabajos en otras latitudes. Los tenemos aquí, son ticos y son del más alto nivel, ¿verdad? Entonces, uno de los primeros pasos es que la política pública tome mucho más en cuenta, de forma más sistémica, más sistemática, menos anecdótica, de la opinión de los expertos que ya tenemos en la empresa privada, que ya tenemos en las universidades y que ya tenemos en la sociedad civil, ¿verdad? Y en el mismo gobierno. ¿Qué pasa? Yo siento que otra de las cosas que esta pandemia nos está enseñando, Jack, es que muchas veces hay que aterrizar las cosas, ¿verdad? No podemos quedarnos en el mundo de la teoría. Entonces, esta pandemia, por ejemplo, nos ha enseñado de que, bueno, con todos estos elementos que tenemos, ¿cómo hacemos para aterrizarlos y empezar a trabajar? Nos ha forzado a que las cosas, que nos arrollemos las manos y hagamos, ¿verdad? Yo creo que mucho en la parte de innovación es eso, arrollarse las manos y hacer. Yo siempre digo que en Costa Rica, en términos generales, tenemos la parte somos buenos identificando oportunidades, somos buenos ideando, pero a veces nos falta mucho la parte de la ejecución, que siento que una pandemia como esta nos ha obligado a hacerlo, ¿verdad? Y a colaborar y a co-crear. El tema de la política pública en innovación, bueno, es bastante amplio. Yo sí le puedo decir que el país de ahorita tiene oportunidades importantes con las propuestas que hay para tener una agencia de innovación en Costa Rica, que sería un gran actor hacia definir esa parte de esa política en la parte de innovación. Como un órgano ejecutor, lo conocemos, sí. Sí. Entonces, de ahí pueden salir muchas cosas que al final, recuerde, Jack, nosotros podemos ver, aspirar a ejemplos que vemos en otras latitudes. Yo, por ejemplo, me llama mucho la atención el caso israelí, me llama mucho la atención otros países europeos, Alemania, pero nosotros somos los que tenemos que venir a encontrar nuestra misma receta, ¿verdad? Porque no es directamente transferible. Ahora, esa receta va a partir de nuestra idiosincrasia, pero aquí le voy a preguntar ahora con el sombrero de director de investigación y desarrollo, si me lo permite. ¿Tenemos la suficiente claridad de lo que necesitan las transnacionales hoy en día para la formación de estudiantes para poder visualizar ese futuro, poder crearlo y poder establecer una ruta hacia él? Porque usted bien lo decía, parte del conocimiento es fundamentado en la investigación, en la lectura de los artículos, poder amalgamar ese conocimiento y concentrarlo y poder diversificarlo en otras cosas, pero no existe una cultura de investigación en el país como tal. Y aquí lo vemos porque son casos excepcionales que están investigando en función de soluciones. Ahora viene la pandemia y todos los artículos van a venir desde la teoría del shock, que ya se está hablando mucho de eso, en el tema de la innovación, cómo cambia los comportamientos humanos y demás a partir de situaciones de peligro, y en la propia organización como tal también. Entonces hay un antes y un después para la investigación. Pero ¿por qué entonces en las empresas como tal no se puede incentivar que se destine, aunque sea un 2 o un 1% de la utilidad neta a investigación y desarrollo? Sé que en la transnacional suya sí lo hacen, lo conocemos muy bien, pero ¿por qué no fomentar eso en empresas que están fuera del régimen especial, en el régimen definitivo? Aquí viene, lo llevo otra vez a mi pregunta. En esa política, ¿qué necesita el gobierno para terminar de darse cuenta
que tiene que invertir en investigación, desarrollo e innovación. Si no, nos va a volver a pasar lo mismo. En un momento donde usted y yo podamos estar en el aire, volando en cenizas, o estemos en la gloria de Dios, y lo vean nuestros nietos probablemente, pero no estén preparados como nos pasó a nosotros, que no estuvimos preparados. Entonces, en ese sentido, ¿qué más nos está haciendo falta? Y lo Bueno, vuelvo a llevar a esa pregunta, y no con el ánimo, de comprometerlo, sino con una visión experta, técnica y clara. bueno, es un tema bastante amplio, pero sí voy a tratar de ordenar las ideas. Vamos a ver. Lo que es la investigación en el país se ha realizado desde hace mucho tiempo al más alto nivel en las universidades. O sea, nosotros, la investigación que se realiza en las universidades en Costa Rica es excelente, ¿verdad? El rol que las universidades tienen es indiscutible en el avance de lo que nosotros hemos tenido como país. Yo pienso que hay elementos que yo veo en la parte de la educación que yo siento que van bien encaminados, porque digamos, yo tuve una experiencia transformadora en mi vida, que fue que la educación que yo recibí universitaria fue una educación muy de libro. O sea, fue ir a una clase, escuchar a un profesor, este, eh, resolver problemas de un libro y ver si la respuesta que le dio a uno el libro era igual a lo que le dio a uno. Valorábamos mucho los profesores que eran un poco más prácticos, ¿verdad? Los que nos sacaban a giras y entonces ya uno veía una máquina, veía uno un motor y muchos de esos conocimientos a uno se le quedaban, pero la enseñanza que tuvimos en lo personal no fue tan, el balance en porcentaje de hacer era muy bajo con respecto a la parte como academicista, ¿verdad? Yo ahora veo que eso ha cambiado, digamos, uno ve que en las universidades se ha hecho inversión importante en laboratorios, en las escuelas ya estamos hablando de metodologías STEM, ¿verdad? Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, ya se cuestionan los métodos educativos, tenemos comunidades en el país que no se me olvide mencionarla, una comunidad que ha jugado un rol trascendental en esta pandemia ha sido la comunidad de los makers, ¿verdad? De las personas que hacen cosas en su casa, ¿verdad? Así Que es. producen. Ha tenido un papel importantísimo creando mascarillas, creando ventiladores, creando un montón de cosas. Entonces, vieras que yo me siento muy optimista. O sea, yo siento que hemos dado pasos en la dirección correcta. ¿Qué pasa, Jack? Lo que pasa es que tal vez aquí en Costa Rica recuerde que uno tiene una energía y recursos finitos. Entonces hay muchas empresas, pymes y hay mucha gente emprendedora, como dice el dicho, que va coyó el quebrado, coyó el comido, ¿verdad? Entonces no le alcanza la plata y de dónde saco un 5% para innovación, investigación y desarrollo y tal vez la idea no sale y esa plata no va a volver, ¿verdad? Entonces, yo siento que también el país tiene que buscar cómo facilitarle aún más las cosas a los empresarios, a los productores, ¿verdad? Manteniendo ese balance, por ejemplo, en tramitología, pero también en seguridad social, ese balance que hemos tenido en el cual la caja ha sido un baluarte para lo que estamos viendo hoy, ¿verdad? Las universidades también. Entonces es ver, en resumen, cómo podemos hacer para que en el ADN nuestro como costarricenses tengamos la palabra eficiencia en nuestro ADN. Así como los ticos en algún momento nos hicieron una campaña de la importancia de usar el cinturón de seguridad, de la importancia de lavarse los dientes, ahora la importancia de lavarse las manos, ¿verdad? Tiene que haber ese sentimiento de la importancia de la eficiencia. ¿Cómo puedo hacer yo para cuestionar si lo que estoy haciendo es la forma más eficiente de hacer las cosas? ¿Para qué? Para que ese tiempo adicional que voy a tener, esos recursos adicionales que voy a tener, yo los pueda invertir en mi propio crecimiento o en el crecimiento de la compañía
y de mis colaboradores y de los funcionarios, tanto a nivel público como a nivel privado. ¿Será que necesitamos poner una partida presupuestaria que se llame Innovación País para que la Contraloría nos haga caso y que podamos tener ahí la plata necesaria para poder reinventarnos y reinventar al país? Y te lo digo en tono jocoso, pero también en serio. Vos sabés que una economía parte de sus factores productivos internos. Ricardo Monge, que lo citabas, lo hemos leído muy bien, conocemos sus artículos, y él habla mucho sobre el tema de los spin-off o los spillover también, ¿verdad? Que son de empresas, recursos que estaban en las empresas salen, forman su startup y le brindan servicios a un conglomerado o un clúster en determinada región. Pero aquí viene y a vos que te gustan los datos, lo sé porque te seguimos todos los días en las noches de las explicaciones que haces sobre el tema del COVID. Vemos cómo el índice del Foro Económico Mundial pone a Costa Rica en el puesto 93 de 134 países para la creación de empresas innovadoras. Pero vemos el WIPO, por ejemplo, el índice de innovación y propiedad intelectual, y Costa Rica aparece en el puesto número 2 a nivel latinoamericano. Entonces, vos decís ahí, estamos haciendo las cosas bien. La academia estará investigando lo que debe investigar de cara a la competitividad del país, y te lo digo como investigador también, pronto vamos a pasar de camillero al siguiente nivel, todavía somos camilleros, como nos llaman, cuando estamos terminando de escribir la tesis. Pero ¿por qué nos está costando tanto? Por ejemplo, si hay desempleo, ¿por qué no alguien que quiera ponerse una startup va y busca un laboratorio y dice, aquí estoy, ¿cuáles son los productos que tiene? Mire, yo tengo capacidad de administración, tengo capacidad de generar ventas o tengo capacidad de generar un modelo de negocio y lo pongo a funcionar. Entonces, ¿por qué como ese paso? ¿Quién tiene que dar ese paso? ¿La academia o las personas? ¿O es al mismo tiempo? Pero ¿quién tiene que ser el orquestador aquí? Y esto te lo digo porque cuando vuelva la estabilidad económica, el turismo va a estar muy golpeado, el agro va a estar muy golpeado, va a haber mucha más hambre de la que había antes. Algunos pensamos que es necesario inyectar liquidez al país, va a generar inflación, bueno, pero la gente va a tener plata, por lo menos algo para sobrevivir mientras que se logra estabilizar. Vemos un dólar que cae cada vez más, ha caído casi 10, 12 colones en los últimos 3 días aproximadamente. Y entonces vos decís, pero ¿para dónde vamos? Y entonces, ¿para dónde podemos ir con la innovación, Jorge? Bueno, tal vez ahí, Jack, comentarle que lo primero que usted mencionó, por ejemplo, que un ente nos pone como muy alto en innovación y otro nos pone un poco bajo, ¿verdad? Yo creo que eso se da debido a un fenómeno que es qué tipo de innovación estamos generando, ¿verdad? Porque no es lo mismo decir que tenemos muchas empresas transnacionales y empresas nacionales, ¿verdad? Academia, ¿verdad? Por ejemplo, que generan una mezcla en la cual la innovación no es generada aquí, sino que producimos innovación, productos innovadores. Eso es una cosa, que en eso estamos muy bien, pero otra es cuánto de esos productos es salido de aquí, ¿verdad? Que estamos exportando tanto el producto como el conocimiento que va dentro de ese producto. Yo creo que por eso uno nos pone alto y el otro no nos pone tan alto. Eso es por un lado. Por otro lado, a mí me parece que esta pandemia, ¿verdad? Para ir encadenando todas las lecciones que esta pandemia nos deja una enseñanza muy importante. Yo siento que generalmente la ciencia y la tecnología se ve como lo primero que vamos a recortar cuando cuando la cosa se pone complicada económicamente, ¿verdad? Entonces, es como una salida fácil, ¿verdad? Porque no es tan inmediato, los efectos no es tan inmediato. Uno no va a vivir de ciencia y tecnología, o la ciencia y tecnología no me llena la pancita hoy, me lo llena el arroz y los frijoles, pero sí nos genera un montón de cosas a futuro que nos van a poder garantizar el arroz y los frijoles de hoy. Entonces, a lo que voy es, vea qué interesante.
Costa Rica tiene que aumentar y no ser tímido en el porcentaje del Producto Interno Bruto, en el porcentaje de lo que producimos, que se va a innovación y ciencia y tecnología. Si queremos jugar el partido de verdad, y más ahora que se viene que estamos en medio de una cuarta revolución industrial, tenemos que invertir más en ciencia, tecnología e innovación. Tiene que estar ligado a la productividad. Ese monto tiene que estar ligado a la productividad del país. Cuando uno ve documentos antiguos sobre cuánto debe recibir ciertas instituciones, es súper curioso, porque dice, esta institución se le va a dar en esos muchos años, ¿verdad? 100,000 pesos al año. No es 100,000 pesos al año, es cómo le fue al país en términos generales, y con base en eso, con ese indicador, así vamos a invertir. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos va a salvar ahora de la pandemia? La innovación, la ciencia y la tecnología. ¿De qué es lo que estamos buscando? Una vacuna. ¿Qué estamos buscando? Un tratamiento. Tenemos al Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica tratando de utilizar los métodos que se utiliza para generar sueros antiofídicos para ver si funcionan con este virus para generar un tratamiento. Eso es ciencia y tecnología, eso es innovación. Y eso es, de esta pandemia nos tiene que quedar de lección que tenemos que dejar de verlo como el último vagón del tren, ¿verdad? Sino que en su justa dimensión y en la proporción adecuada, ese vagón no puede descuidarse, porque ese último vagón, cuando el tren tiene que devolverse, ¿verdad? Es el que jala todo, es el primero, ¿verdad? Entonces, a mí me parece importante que la pandemia, bueno, nos deje como lección, y tampoco tiene que ser de la noche a la mañana, ¿verdad? Yo digo, si estamos en cierto porcentaje, bueno, pongámonos una meta de llegar a tanto porcentaje del PIB, veamos cuáles son los países modelo y hagámoslo un 0.25% al año hasta que cumplamos 8 años y ya subimos algunos puntitos ahí, ¿verdad? Correcto. Los puntitos, ya es algo. Correcto. Sí, eso es importante de mencionar. Yo sé que tal vez ahorita en medio de la crisis que estamos, en que lo que interesa ahorita es la reactivación económica, lo que interesa es saber cuándo podemos volver al trabajo. Tal vez el momento histórico tal vez no sea el idóneo, pero por otro lado sí lo es, porque ya vemos que eso es lo que nos está manteniendo como un país que ha manejado bien esta crisis, basado en la ciencia, basado en los datos y recogiendo los frutos de la inversión que se ha hecho durante muchos años en educación. Que esa educación necesita reinventarse, que esa es la palabra clave. Ahora viene una pregunta. ¿Quién, ente gubernamental, debería darle continuidad a estos procesos? Porque se pasa la pandemia y como todo en Costa Rica, bueno, ya resolvimos al enemigo, ya le vencimos y cada quien ahora se dispersa y cada quien en su charco logrando cosas, ¿verdad? Y una vez se lo preguntamos en el programa, no sé si lo recordará, ¿quién debe orquestar estos procesos? Y aquí viene una pequeña acotación. Tenemos un Ministerio de Planificación, tenemos un Ministerio de Ciencia y Tecnología, tenemos un CONICYT jugando un rol importante, tenemos la academia, tenemos muchos expertos. En otras latitudes existen los consejos de innovación y de competitividad. En el anterior gobierno existía uno que lo lideraba la señora Ana Elena Chacón. Pero aquí quisiéramos ir más allá y hemos sido insistentes en el tema de la reactivación económica porque incluido este servidor pensamos que si bien estamos atacando el problema de la salud, pero también de alguna forma, de manera paralela, hay que ir pensando post-crisis, porque post-crisis son 30% del desempleo. 3 de cada 10 personas no van a tener empleo o su jornada se redujo, el gobierno está por algunas fuentes buscando recursos y creemos que la única solución es activar la producción interna, generar consumo masivo, para eso inyectar liquidez
y muchos agricultores están impulsando de nuevo que se les compre mejor el producto que ellos producen. El turismo no va a ser un turismo igual, van a ser periodos cortos, pero en fin, ¿cómo le podemos dar continuidad a estos procesos? Yo sé que de alguna forma u otra usted tiene un rol importante en el gobierno y tal vez no quisiera comprometerlo con la respuesta. Y aquí sí quiero ser muy claro para los que nos escuchan o nos verán. Pero sí quiero aprovechar a un Jorge Ogilvy que ha estado inmerso en la academia, ha estado inmerso en la industria, ha estado inmerso en el gobierno y tiene ese sentido, ese feeling, como le llamamos nosotros, para poder amalgamar esos hilos que están haciendo falta. Viene una agencia de innovación, lo vemos un camino correcto, liderado por un ente rector, muy bien, pero Costa Rica siempre ha padecido que es muy buena planificando, pero llegamos a la ejecución y nos cuesta materializar las cosas. Queremos impulsar una innovación, usted lo dijo muy bien, que salga de aquí, que salga un producto y lo podamos mandar, por ejemplo, a China, o que lo podamos mandar, no sé, Un servicio, un nuevo modelo de negocio, lo que sea, ¿verdad? lo que quieras, pero no que Costa Rica, y con el respeto de muchos, sea una maquila. Es que Costa Rica es más que eso. Yo estoy de acuerdo con usted. Y ese ha sido uno de los aspectos que hemos querido visibilizar, trayendo expertos, los conversatorios de los sábados o espacios con diferentes actores de la sociedad civil, del gobierno y demás. Pero Jorge, ¿qué nos está haciendo falta para poder seguir, dejar de ser una maquila? O bien, sigamos siendo una maquila, pero pensemos en unos 10 o 5 años plazo, donde tenemos parques tecnológicos regionales y donde ahí hay pequeños startups que están produciendo y produciendo, con fondos de banca del desarrollo, por ejemplo, con una moratoria en sus entregas hasta que los productos lleguen a un nivel 1 o 2 de internacionalización y podamos hacer ese springboarding. Y ahí sí, poder hacer gala de que somos el número 2 en Latinoamérica en innovación, de creación, no de producción. Te oigo. Bueno, yo pienso que tal vez antes de decir a quién le toca, yo quisiera decir qué debemos cambiar y qué debemos reconocer. Muy bien, perfecto, está bien. Y es que resulta que, bueno, ahora la sociedad, los retos que nosotros enfrentamos son retos grandes, son retos globales. Nosotros tenemos como una visión a veces muy antigua de cómo resolver los problemas, muy en silos, muy compartamentalizada, por decirlo de alguna manera. Entonces, al Ministerio de Economía, esto que estoy haciendo yo puede ser que afecte a la economía, pero no me importa porque el Ministerio de Economía es el que le toca eso. Esto que quiero hacer yo puede ser que me afecte la salud, pero a mí no me importa porque el Ministerio de Salud, y así con todo, ¿verdad? Yo me hago cargo de mi carril, nada de mi más. parcela, decís De vos. mi parcela, ajá. Lo que pasa es que ahora digamos, la realidad en la que estamos hace que los problemas tengan múltiples dimensiones. Ya no es así como de que esto me toca a mí y yo soy responsable de esto. No, tenemos que abrir un poco más la mente de saber que se tiene que trabajar de una forma más orquestada entre las instituciones, más eficiente, más honesta, ¿verdad? Tal vez, cuando digo honesta, quiere decir que tenemos que llegar a un punto también de unidad nacional, por decirlo de alguna manera. O sea, no todas nuestras discusiones se tienen que volver discusiones políticas. Y si en algo yo no estoy con usted de acuerdo, no necesariamente significa que somos enemigos, pensamos diferente. Correcto. ¿A qué punto medio podemos llegar para resolver este problema? Y eso va muy asociado, volvemos al punto, al reto de los países que tienen en toma de decisiones con respecto a datos, ¿verdad? Entonces yo siento que ya llegamos a un punto que si tomamos decisiones
compartamentalizadas, como lo hacen tradicionalmente muchos países. No estamos viendo el problema desde la perspectiva correcta y definitivamente tenemos que cooperar más y tiene que haber un director de orquesta que sea, ¿verdad? Primero, tiene que haber claridad en los roles, pero también tiene que haber un director de orquesta que diga qué es lo que se quiere lograr, ¿verdad? Y eso ya vienen estrategias país que tienen que haber consensos nacionales de hacia dónde queremos que el país llegue, ¿verdad? Ya ahí sí se meten temas más políticos e ideológicos, pero yo creo que una de las principales cosas es que el mundo ya es tan complicado de que si usted solito solo trata de resolver el problema que le atañe a usted, está generando un montón de daño colateral que puede ser peor el remedio, ¿verdad? Puede ser peor el remedio, ¿verdad? Que lo que usted está tratando de curar. No, muy bien. Jorge, ya el tiempo nos ganó, habíamos proyectado 1 hora, nos quedan un par de minutos. Yo quisiera una breve reflexión suya de la importancia de los datos para la toma de decisiones y para la generación de la innovación. Y te voy a decir por qué. Porque hemos visto, cuando hemos conversado del tema, que muchas personas creen que por hacer investigación en una organización sobre sus procesos de innovación a partir de un método científico, es que viene alguien con una bata de doctor y me va a decir a mí la medicina, y esa medicina tal vez a mí no me guste, pero me la tengo que tomar, y por un tema de desconocimiento cultural, de educación, como lo quieras llamar, al final del día es investigación que se queda engavetada. Y así lo podemos decir claramente. Y también, eso por un lado, y en segundo lugar, poder ir desmitificando lo que sucedió con el tema de la ciencia de los datos. Porque hemos visto que hoy por hoy los datos son lo que han ayudado a los países a tomar decisiones, e inclusive a sus propias empresas. Sabemos que le gusta a un autor que se llama Edward Tufte. Lo hemos leído, sus 3 libros los leímos. Interesantes posiciones. Hay un autor que se llama Herman Daly que habla sobre el tema del crecimiento y los factores que hacen que crezca o que suba. Y hemos también leído a Joseph Stiglitz ahorita, que recientemente sacó otro nuevo libro sobre el tema del capitalismo y la rebelión de estos espacios sociales y demás. Estoy pensando cómo se lo pregunto, porque se lo pregunto directamente, puede ser que se me quiera ir por el borde izquierdo, como decimos, que se me quiera escapar. ¿Cómo hacemos en el pensamiento de Jorge Ogilvy para incentivar la toma de decisiones basada en investigación? La toma de decisiones basada en investigación para la gestión de la innovación. Óigame bien, para la gestión de la innovación. Así de fácil se lo pongo y con eso cerramos la noche. Bueno, esa es una excelente pregunta. Yo siento que, vamos a ver, que hay que ir construyendo. Yo creo que tal vez a la hora de decir para la gestión de la innovación, tal vez yo lo vería más, digamos, como que la gestión de la innovación es uno de los muchos ejemplos en los cuales se podría aplicar la ciencia de datos. O sea, yo siento que los principios aplican para todo, ¿verdad? Pero me quisiera ir tal vez, Jack, a mencionarle qué está pasando ahorita con un ejemplo muy específico. Okay. De ahora que usted está hablando de la importancia de los datos, innovar, etc. Vean, con esto del coronavirus, ¿verdad? El COVID, usted ha visto que todo mundo a mediodía está pendiente de los datos. Nosotros tenemos una curiosidad innata de saber qué nos amenaza, ¿verdad? Se nos activa una parte del cerebro, ¿verdad? Así es. Supervivencia, y necesitamos saber cuántos casos hoy, cuántos casos hubo nuevos, dónde están, ¿verdad? Tenemos eso. Que sería más fácil publicarlos en el banner que publica valga la redundancia, el Ministerio de Salud,
en la mañana y decir, esta es la nueva actualización. Sí. Porque si vemos detrás de lo que hay después del ejercicio que existe, genera mucho más ansiedad todavía, ¿verdad? Sí, pero ahora, vieras que hay un debate interesante a nivel nacional, por eso yo quería traer el ejemplo, sobre si los datos de la pandemia se deberían hacer abiertos o no. O sea, si debería haber un repositorio donde están todos los datos crudos, Anonimados. Sí, sí, sí. ¿verdad? Anonimados, ¿verdad? Sí. ¿Qué número de casos, qué distrito, cantón, provincia, edades, no nombres ni nada de eso, ¿verdad? No para saber si yo tengo coronavirus, no, sino lo que describe, ¿verdad? Un hombre de tanta edad, si deberían estar abiertos o no. Entonces, digamos, hay una parte de la comunidad que dice eso tiene que abrirse porque no creemos en esto, sentimos desconfianza de esto, sentimos desconfianza de lo otro. Probablemente Un día se publican unos datos, después tiene que salir otro desmitificándolos, que hizo falta una complementariedad de unos aspectos, sí. y se te genera todo un ambiente político ahí y ya se desvaloriza el principal elemento, ¿verdad? Que es la interpretación del dato en información y luego esa información en conocimiento para la toma de decisiones. Correcto. Pero entonces, digamos, y también uno entiende al otro lado, ¿verdad? Porque por el otro lado sale entonces un pantallazo de la Inciensa que dice que han hecho 855 casos y se hace viral, ¿verdad? Ahora que los virus están tan de moda y entonces ya la gente desconfía y Sí. le dificultan la gestión a los jerarcas, ¿verdad? Entonces yo le hice la pregunta directa a dos de esos expertos. Y yo les decía, bueno, es que ustedes quieren esto, pero por el otro lado están estos retos. ¿Cuál es la perspectiva que ustedes tienen de eso? Y ellos nos decían, ellos me decían, vea, es que si no se publican los datos, se van a generar perspicacias que le van a dificultar la labor al gobierno. Y si se publican, también se van a generar perspicacias que le van a dificultar la labor a los tomadores. O sea, en los dos escenarios siempre va a haber opiniones divergentes, opiniones, ¿verdad? Pero lo importante, ellos me decían, lo importante de esto es que con esos datos y esa información de la comunidad nacional, todas las mentes capaces que hay en este país, ¿verdad? Podrían llegar a puntos de acuerdo, a puntos de divergencia, a decir, vea qué bonito, ya yo sueño con que un Costa Rica, además del gran talento que tenemos, ¿verdad? La solidaridad, la resiliencia de todos los actores, o de la mayoría de los actores, vea qué bonito y qué es la gran oportunidad para Costa Rica, que yo decía, bueno, nosotros tenemos gente que hace modelos del más alto nivel. Estábamos conversando con esos expertos y ellos explicaban, vea, nosotros tenemos un centro de supercomputación en Costa Rica, donde nosotros podríamos realizar simulaciones con datos de todo el país, que tomen en cuenta edades, que tomen en cuenta ubicación, que tomen en cuenta aspectos de transporte, ¿verdad? Y hacer un modelo que nos pueda decir cuál, ¿verdad? Lógicamente sometido al escrutinio científico, cuál puede ser uno de los mejores caminos para atacar esta pandemia. Tal vez los datos, por decirte algún ejemplo, tal vez los datos nos digan, uno de los cantones que está más afectado en esta pandemia está el cantón. Bueno, tomemos medidas localizadas para ese cantón y que todos los carros que entren y salgan de ese cantón o que haya una alerta para que la gente sepa, pero ¿por qué vamos a aplicarlo a un cantón que no está tan afectado lo que sí está afectando a otro? Por ejemplo, la ciencia de datos. Algo muy interesante que pasa ahorita, que la ciencia de datos podría ayudar, es que este virus hay muchas cosas que no se conocen. Y entonces, a la hora de usted utilizar la información, los datos, los softwares le podrían decir, vea qué interesante, se correlaciona la temperatura media del lugar con la prevalencia del virus. Bueno, ¿qué está pasando ahí?
todavía no sabemos, pero eso es lo que está pasando. O también ¿Verdad? otros estudios que han sacado sobre el pH de las personas con ciertos alimentos los hace inmunes para adquirir el virus de manera agresiva también. Sí, sí, Eso sí. sí, eso se Que viene los datos te publicando. pueden dar todo eso, ¿verdad? Entonces, tal vez como para ir resumiendo, el mundo como tal necesita más y más la información, necesita reducir lo que yo llamo administración por ocurrencias, que es cuando una persona tiene una ocurrencia de algo y lo hace y genera un gran daño. Y yo creo que esa es la única salida que nosotros tenemos, sistematizar eso para volver y para ser eficientes, para que nuestros recursos se utilicen de la mejor manera, ¿verdad? Y para estar mejor preparados ante los retos esperados e inesperados como este del futuro. Muy bien, ahí nada más que nos queda una gran inquietud porque si bien conocemos a Santiago, también conocemos al doctor Beck y los hemos escuchado en sus planteamientos. Ellos hablan sobre al menos 1 millón de pruebas que podamos hacer, pero ¿dónde conseguimos el 1 millón de pruebas? ¿Dónde los conseguimos? Sí, sí, bueno, tal vez ahí, eso es parte de lo interesante, ¿verdad? Hay que sopesar y ahí es donde entra la innovación. Vamos a ver, Jack, que yo creo que también es parte de lo que nosotros como costarricenses tenemos que tener en el ADN. Ok, necesitamos 1 millón de pruebas, pero no tenemos la plata. No nos quedemos ahí. ¿Qué otra cosa podríamos hacer que sea suficientemente efectiva, que nos diga el 90% de lo que necesitemos saber y que no se necesiten tantas pruebas o que no se necesite tanto dinero? Claro, O sea, sacas una muestra probabilística entonces y con un modelo matemático que te permita tener cierta proporción, una noción del momento una también. noción. O por ejemplo, vamos a ver, tal vez el dinero es indispensable y el 1 millón es un requisito duro, un requisito duro. Bueno, ese 1 millón, ¿de dónde lo vamos a agarrar? Bueno, hay que innovar. A mí lo que yo quisiera de esta conversación es decir que nosotros tenemos que sentir incomodidad Claro, de estoy de cómo acuerdo. estamos. O sea, nos tiene que incomodar el Estoy de acuerdo. status quo. Para, para poder innovar, Sí. pero eso es para poder innovar. Sí, 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 sí. Sí, tiene que haber algo de adentro que nos diga, pues sí, va a haber gente que dice que no se puede, va a haber gente que, ¿verdad? Pero nos tiene que quedar esa incomodidad que ocupamos ir del punto A al punto B y Claro, tal vez no es en la línea recta que nosotros creemos, tal vez hay que hacer unos recovecos para poder navegar por los mares hasta que lleguemos al punto que era, o tal vez el punto que era no es para allá, es para allá. totalmente. Pero esa incomodidad es lo que yo siento que tenemos que dejar de lado las respuestas fáciles. Una respuesta fácil de este país que es que no hay plata. Bueno, y si no hay plata, ¿qué Aumentamos podemos hacer impuestos. sin plata? ¿Verdad? Y es de verdad que hay plata, o es que usted oyó que no hay plata. No, claro que sí hay plata, hay mucha subejecución. ¿Cómo podemos mejorar esa subejecución? ¿Qué hay que cambiar? Esa incomodidad nos Totalmente. tiene que quedar como andar una piedra en el zapato todo el tiempo. Totalmente. Totalmente lo creemos. Sí. Bueno, Jorge, no está de más agradecerte. Siempre que te hemos contactado, nos compartes tu conocimiento y tus experiencias. Y gracias. Gracias por esta charla tan amena. Y entre unas horas esperamos tu post de Facebook sobre el tema de cómo marcha el tema del COVID-19, que de alguna forma u otra ha tenido un comportamiento estable. Más bien lo decía el ministro, no dejaba de tener razón, preocupa el montón de gente en la calle y que esto vuelva a escollar, ¿verdad? Y descolle de una forma impresionante, pero esperemos que no sea así. Sí, y podría ser, como te digo, podría ser que hayan cosas. Vamos a ver, yo olfateo que Costa Rica tiene la gran oportunidad de que puede ser que haya cosas que nos diga la información, que nos diga la matemática, que podamos ajustar la receta costarricense, balancear bien la parte de salud pública, médica y económica de una forma genial
y que inclusive seamos ejemplo para el mundo. Totalmente. Yo lo creo firmemente. Yo creo que ahí hay algo. Yo estoy convencido de eso y yo también soy del convencimiento de que se pueden crear estos pequeños clústeres que se pueden incluir en las cadenas propias de valor de las filiales instaladas en el país y generas conglomerados, generas conocimiento e inclusive exportación y servicios y demás. Pero bueno, eso será para otro día y gracias, ¿oíste? Gracias por la franqueza, por la transparencia y por la humildad de siempre de compartirnos tu conocimiento. Muy agradecidos por eso. Gracias, Jackie. Un saludo a todos los que nos ven Y los que nos verán. y los que nos verán, sí. Hasta Bueno, luego. Muchas luego. gracias. Hasta luego a todos.